Por los océanos discurren muchas corrientes que desplazan el agua por todo nuestro planeta. Sin embargo, en el Atlántico Norte fluye la corriente que constituye la correa de transmisión del clima. Se llama corriente termohalina. Todos los océanos del mundo están interconectados a través de la corriente termohalina. Esta interviene un milenio en realizar su recorrido de más de 110.000 kilómetros. Y en ese tiempo, el agua puede haber sido parte integrante de cualquier clase de clima, desde Escocia hasta el Serengeti. Se requiere una cantidad de energía descomunal para poner en marcha la tremenda maquinaria que es la corriente termohalina. De modo que, ¿cuál es su origen? ¿Qué le da el impulso inicial? Por supuesto, para comprobar su funcionamiento por mí mismo, debo descender bajo el casquete polar. El secreto reside en el punto de congelación de este océano. A los 2 grados centígrados bajo cero, el agua marina empieza a congelarse. Sin embargo, este hielo está compuesto de agua dulce, ya que la sal no se congela y no está involucrada en el proceso. A resultas de ello, el agua circundante es extremadamente salina y, por ende, más densa, por consiguiente se hunde. Estos miles de millones de toneladas de agua salobre, al sumergirse, comienzan a fluir hacia el sur. Esta inmersión succiona las más templadas aguas tropicales, que se dirigen al norte para ocupar este vacío. Este efecto origina un ciclo oceánico permanente. El itinerario que sigue desde aquí es literalmente global. Cuando las aguas frías se precipitan a las profundidades del océano, discurren por el fondo hasta bordear el Cuerno de África. Y tras un viaje de unos 500 años, empiezan a calentarse. La primera parada de la corriente termohalina se encuentra en el Océano Índico. Y mucho después, tiene otra estación en el Pacífico, donde todo el sistema describe una curva y reinicia el ciclo. Resulta difícil concebir que la próxima vez que alguien vea el agua en Kenado será cuando emerja formando parte de una corriente cálida y bañe una playa en la India. El ciclo prosigue, esta vez de regreso al Atlántico. La corriente superficial, más cálida, solo necesita 50 años para volver al punto de inicio. Esta es la misma agua que cayó en forma de lluvia en las postrimerías del Imperio Británico en la India. Ahora está a punto de formar nubes en Estados Unidos, aunque esta vez no traerán lluvia. Este coco podría aparecer en una playa de Cornualles. Para comprender cómo, quizá debemos seguir el recorrido del sector más famoso de la corriente termohalina. Con las aguas cálidas que extrae del Golfo de México, la corriente termohalina origina la corriente del Golfo, que recorre la práctica totalidad de la costa este norteamericana, para después atravesar el Atlántico en dirección al Reino Unido. Su temperatura supera en 10 grados centígrados a la del mar que la rodea, por lo que caldea el aire que se encuentra sobre ella. Después, los vientos transatlánticos del oeste desplazan todo ese aire húmedo y cálido hacia Europa. Por increíble que parezca, este tremendo río oceánico de aguas templadas confiere a Gran Bretaña e Irlanda ese clima húmedo y suave que tanto apreciamos. La existencia de la corriente del Golfo se conoce desde hace siglos, puesto que todos los días aparecen pruebas de ella en playas como esta. Nick y Jane Dirk son raqueros o rebuscadores de playa profesionales y visitantes habituales de Cornualles. Tras cada tormenta siempre los encontrará rastreando la línea de pleamar. Hello. Hi. These are seeds which we found. And where's this from? From Central South America. It probably grew in one of the rainforests, came possibly down the Amazon into the sea.
La corriente del Golfo llegó incluso a traerles un regalo de Honduras. 6 meses después del huracán Mitch, recogimos un gran número de semillas, sobre todo en esta playa. Entre 400 y 500, todas de diferentes especies y procedentes de Sudamérica, siguiendo la corriente del Golfo. Hace 200 años, los barcos eran la única comunicación entre el viejo y el nuevo mundo. En 1769, el administrador general de correos de las colonias americanas viaja a Londres. Su nombre, Benjamin Franklin. En Londres él quiere investigar por qué sus barcos correo tardan semanas más que los barcos comerciales para atravesar el Atlántico. Las investigaciones de Franklin lo conducen rápidamente a la causa del retardo, la corriente del Golfo. Franklin recurre a su primo, el ballenero Timothy Folger, un experimentado capitán de barco. Este le cuenta de sus experiencias en alta mar. Conocemos muy bien la corriente, porque cuando perseguimos a las ballenas, avanzamos por el borde de la misma y la atravesamos con frecuencia. En ocasiones nos hemos encontrado con los barcos correo, que estaban en el medio de la corriente, intentando avanzar contra esta. Les aconsejamos traspasarla, pero ellos eran demasiado inteligentes como para recibir consejos de simples pescadores americanos. Franklin le pide a su primo que registre el recorrido de la corriente del Golfo en un mapa del Atlántico. El mapa de Folger debía indicarles el camino a los barcos correo, pero al comienzo estos se resistían a utilizarlo. Desde siempre los navegantes se han enfrentado al fenómeno de las corrientes marinas. Las misteriosas fuerzas de los océanos muchas veces los alejaban considerablemente de la ruta prevista. Eso fue lo que le ocurrió al almirante portugués Pedro Álvares Cabral. Él buscaba una ruta marítima a las Indias Orientales circunnavegando África. El 22 de abril del año 1500 llegó a una costa desconocida. Había descubierto las selváticas costas de Brasil. América se convirtió rápidamente en la meta de conquistadores, comerciantes y colonos europeos. En sus travesías del Atlántico, ellos juntaban experiencias sobre las corrientes marinas. Sin embargo, la investigación científica de los océanos recién comenzaría en el siglo XVII. Los primeros mapas de corrientes marinas son una mezcla de realidad y fantasía. Por ejemplo, los de Athanasius Kircher reproducen en forma bastante fidedigna las corrientes superficiales.
pero él creía que los mares estaban unidos por túneles, entre ellos uno que comunicaba ambos polos. Los conocimientos prácticos sobre el recorrido y la intensidad de las corrientes circulaban entre los navegantes como una especie de secreto profesional y solo se transmitían oralmente. Fue Benjamin Franklin el que ventiló este secreto con la publicación de su mapa. Él también fue quien impuso el nombre que circulaba entre los navegantes para la principal corriente marina, la corriente del Golfo. Hoy sabemos que en realidad se trata de todo un sistema de corrientes. Solo una pequeña parte proviene del Golfo de México, que le da el nombre. Franklin tenía espíritu universal. Era escritor, hombre de negocios, inventor y científico. Pero sea cual fuere el ámbito en el que se desempeñara, para él su accionar siempre tenía que tener una finalidad práctica. Entre sus logros científicos más sobresalientes están sin duda sus aportes a la electricidad. Sin embargo, se hizo famoso como estadista. Fue mediador en el conflicto de las colonias americanas con la madre patria británica. Pero su diplomacia fracasó. Se llegó a la guerra por la independencia que desembocó en la creación de los Estados Unidos de Norteamérica. Según Franklin, la condición fundamental para el accionar humano era la libertad. Esa máxima se refleja en la Constitución estadounidense, en cuya redacción Franklin participó decisivamente. Ya a los 16 años, él escribió: «Sin libertad de pensamiento no existe la sabiduría. Sin libertad de expresión no existe la libertad pública». El Atlántico constituye la segunda patria de Franklin. La política lo lleva a atravesarlo infinidad de veces. Una buena oportunidad para averiguar más datos sobre las particularidades de los océanos. Durante sus viajes, Franklin realiza docenas de mediciones de temperatura y comprueba: la corriente del Golfo es manifiestamente más cálida que el resto del agua. En lugar de un simple termómetro y la pluma para anotar los resultados, hoy se usa instrumental electrónico sensible. Las mediciones de temperatura son parte obligada de la moderna investigación de las corrientes. Las ondas sumergibles registran la temperatura y el contenido de sal del agua. La computadora procesa de inmediato los datos. En las corrientes se colocan elementos flotantes a la deriva para supervisar su desplazamiento mediante satélites. Así se obtiene una imagen exacta de las arterias de los mares, también en las regiones más profundas. Los objetos pueden sumergirse y volver a ascender para la transmisión de datos. Una forma bastante primitiva de objetos a la deriva fue utilizada en 1885 por el príncipe Alberto de Mónaco. El investigador de corrientes marinas surcó el Atlántico con su yate Hirondelle, soltando más de 1000 botellas y toneles. Los mismos contenían mensajes en 10 idiomas. Quien hallara uno debía registrar el lugar donde lo había encontrado. Llamativamente, un cuarto de los extravagantes mensajes en botellas fue contestado. La evaluación permitió obtener una vaga noción sobre el recorrido de la corriente del Golfo. Reflejó claramente que en el este, la corriente se divide en varios brazos. Benjamin Franklin explicaba la formación de la corriente del Golfo de la siguiente manera. Los vientos alisios, siempre en actividad, conducen el agua hacia la costa este de América. El continente impide el avance natural del agua, que se acumula y descarga en una fuerte corriente a lo largo de la costa. Franklin reconoció un principio fundamental de las corrientes superficiales, también observable frente a las costas de Europa y África. La fuerza del viento empuja las capas superiores de los océanos. Cuando la masa de agua se enfrenta con el continente, el nivel del mar asciende y difiere la presión que se compensa mediante el reflujo del agua. En las latitudes tropicales y subtropicales, además, la radiación solar calienta las aguas superficiales. La corriente transporta la energía térmica por miles de kilómetros hacia las regiones más frías. Al pasar al lado de las islas del Caribe, las masas de agua se concentran y aceleran considerablemente. En el estrecho corredor entre Florida y las Bahamas, por ejemplo, la corriente fluye a más de 15 kilómetros por hora. Más adelante se desacelera, siguiendo la línea de la costa norteamericana para torcer luego hacia el este, hacia mar abierto.
Al sur y al este de los bancos de Terranova, la corriente del Golfo se subdivide en varias ramas. Una de ellas continúa como corriente del Atlántico Norte, que pronto se despliega en un amplio abanico, perdiéndose en corrientes más pequeñas. Partes de las difusas ramificaciones llegan hasta el Cabo Norte, otras alimentan el Mediterráneo. Otro ramal avanza a lo largo de la costa occidental de África hasta el Ecuador. La corriente en su conjunto forma un inmenso remolino circular en el Atlántico Norte, que gira en el sentido de las agujas del reloj. En el hemisferio sur, en cambio, el agua siempre gira en sentido opuesto a las agujas del reloj. La razón para ello radica en la diferente desviación de las masas a causa del efecto de Coriolis. Benjamin Franklin también investigó las corrientes en las profundidades de los océanos. Con 80 años realizó las primeras mediciones en las capas más profundas del mar. Franklin comprobó que frente a Delaware, por ejemplo, a 35 metros de profundidad, el Atlántico tenía 12 grados menos que en la superficie. Él supuso que allí el agua no llegaba a calentarse debido al cambio permanente por las corrientes profundas. La explicación para el cambio de corrientes está en la misma agua de mar. Lo decisivo al respecto es la densidad. Esta depende de dos factores: la temperatura y la salinidad. El agua fría y de alta salinidad es más pesada y desciende a mayor profundidad. Para compensar, las aguas en superficie son absorbidas. Se forma una especie de bomba que constantemente intercambia masas de agua fría y cálida. Esto se denomina circulación termoclina. En los mares polares o en el mar de Labrador, este fenómeno da lugar a poderosas corrientes en las profundidades. Una de ellas fluye lentamente hacia el sur a lo largo de la costa americana en una profundidad de 1000 a 4000 metros. En promedio, la corriente tiene 8 grados menos que la corriente del Golfo, que avanza en sentido opuesto. En relación con este patrón global de circulación oceánica, el oceanógrafo estadounidense Wallace Brecker acuñó el concepto de conveyor belts, la cinta transportadora de los mares. Él sintetizó el eterno ciclo marítimo en un esquema de las corrientes superficiales y profundas. Un componente esencial de ese sistema es la corriente del Golfo. Otras arterias importantes de los océanos son la corriente de Humboldt en el Pacífico, la corriente de Benguela frente a la costa sudoeste de África, o la corriente de deriva del viento oeste que circunvala el continente antártico. Las corrientes marinas son líneas de vida de nuestro planeta. Tienen un efecto armonizador del clima terrestre. Si la cinta transportadora se detuviera, eso tendría inmensas consecuencias para más de una región. Europa, por ejemplo, depende del calor a distancia de la corriente del Golfo. En la imagen infrarroja del satélite se demarca claramente la diferencia de temperatura entre la corriente del Golfo y el entorno más frío. Esa diferencia puede ser de hasta 10 grados en una distancia de pocos kilómetros. La corriente del Golfo, una fuente de calor prácticamente inagotable, posibilita que en las costas de Irlanda haya vegetación tropical. Para la fauna marina, las corrientes son de vital importancia. La corriente fría de Humboldt, por ejemplo, distribuye fitoplancton rico en sustancias alimenticias por extensas áreas. Las tortugas marinas o las anguilas no podrían realizar sus agotadoras migraciones sin este medio de transporte natural. Sin embargo, las poderosas corrientes también encierran peligros. Ellas arrastran todo lo que se les interpone en el camino, también las sustancias contaminantes. Las averías en alta mar pueden convertirse en catástrofes para animales y seres humanos si los derrames de petróleo se propagan por grandes distancias llegando hasta las costas. En las profundidades de los mares posiblemente duerma una fuente de energía del mañana. Hasta ahora se ha prestado poca atención a la descomunal fuerza motriz encerrada en las corrientes. Los primeros proyectos piloto frente a la costa de Inglaterra intentan aprovecharla, según el principio de la energía eólica. Las masas de agua ponen en movimiento enormes rotores que luego producen energía eléctrica por medio de generadores.
Desde finales de la última glaciación, la gigantesca circulación de las masas de agua en el Atlántico se ha mantenido casi estable. Pero no hay que descartar que el calentamiento global también pueda tener consecuencias para las corrientes marinas. Las precipitaciones más abundantes podrían diluir la concentración salina e influir de ese modo sobre el intercambio. El agua ya no tendría la densidad necesaria para hundirse. Si la corriente del Golfo se agotara, el clima en Europa se modificaría. Las temperaturas de invierno serían 5 a 6 grados inferiores a las medias actuales. Extensas zonas de Escandinavia quedarían bajo un manto de hielo. Un fenómeno de este tipo también tendría enormes repercusiones en la agricultura. Nuestro clima se basa en una sutil y compleja interacción entre la circulación global del agua y el aire. Cuanto más profundo se investiga ese delicado sistema, tanto más claro queda cuán peligroso sería alterarlo. Hace más de 200 años, Benjamin Franklin comenzó a indagar la naturaleza de los mares porque ¿qué significa ciencia si ella no contribuye a un fin útil?